Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito y noticias del espectáculo. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo de las celebridades, porque hoy tenemos un bombazo. Sí, como lo leyeron en el título, vamos a hablar de Demet Özdemir, Can Yaman y un posible bebé. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Hoy vamos a desmenuzar todo este rumor que está corriendo como pólvora en las redes sociales y en la prensa del corazón. ¿Es verdad que Demet está embarazada? Y si es así, ¿Can es realmente el padre? Vamos a analizar la información disponible, los rumores, los indicios, y por supuesto, vamos a hablar de la relación pasada entre Demet y Can, que como saben, dejó a muchos fans con el corazón roto. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y acompáñenme en esta aventura llena de especulaciones, sorpresas y, por qué no, un poquito de drama. Pero antes de sumergirnos de lleno en este escándalo, no olviden suscribirse al canal. Sí, ese botoncito rojo que ven ahí abajo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí les traemos lo mejor del mundo del espectáculo, con información fresca, análisis detallados y por supuesto, mucho chismecito jugoso. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y que, gracias a su química innegable en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador, se ganaron el cariño y la admiración de millones de fans en todo el mundo. Su romance en la pantalla traspasó fronteras y, como suele suceder, muchos esperaban que esa magia se repitiera en la vida real. Y por un tiempo pareció que así sería. Demet y Can vivieron un romance apasionado, lleno de momentos hermosos que compartieron con sus fans a través de las redes sociales. Sus fotos juntos derretían corazones y sus apariciones públicas causaban furor. Era evidente que había una conexión especial entre ellos, una química que iba más allá de lo profesional. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La presión mediática, los compromisos laborales y las expectativas del público, todo contribuyó a crear una atmósfera densa alrededor de su relación. Después de un tiempo de relación, los rumores de crisis comenzaron a surgir. Se hablaba de celos, de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban mantener la relación a flote. La intensidad del rodaje de Erkenci, donde pasaban horas juntos, se transformó en un arma de doble filo. La convivencia constante, en lugar de fortalecer el vínculo, pareció desgastarlo. Además, la invasión de la prensa en su intimidad no ayudó en nada. Cada cita, cada gesto, era analizado y juzgado, convirtiendo su romance en un reality show involuntario. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Demet y Can habían terminado su relación. Una ruptura que dejó a muchos fans desolados y con la esperanza de una reconciliación que nunca llegó. El cuento de hadas se desvaneció, dejando un sabor amargo y la sensación de que el amor verdadero, a veces, solo existe en la ficción. Desde entonces, tanto Demet como Can han seguido sus caminos por separado. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda espectacular que fue la comidilla de todo el mundo del espectáculo. Parecía que había encontrado la felicidad y que el romance con Can era cosa del pasado. Sin embargo, su matrimonio con Oğuzhan terminó de forma inesperada a principios de este año, dejando a todos boquiabiertos. La noticia sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco. Nadie se esperaba que la pareja, que parecía tan sólida y enamorada, se separara. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros, pero se especuló sobre diferencias de personalidad, problemas de convivencia y, como siempre, la sombra de terceras personas. La prensa del corazón se volcó sobre Demet, buscando respuestas y alimentando la curiosidad del público. Demet, por su parte, se mantuvo discreta y evitó hacer declaraciones que pudieran dañar su imagen o la de su exmarido. Por su parte, Can también ha tenido sus propios romances y proyectos profesionales. Actualmente está casado con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta, con quien tiene una hija. Parece que Can también ha encontrado la estabilidad y la felicidad en su vida personal. El actor ha demostrado ser un hombre de familia, dedicado a su esposa y a su hija. Su vida en Italia parece haberle sentado bien, alejándolo del frenesí mediático de Turquía y permitiéndole concentrarse en su carrera y en su vida personal.
Diletta, por su parte, ha sabido construir una imagen sólida y respetada en el mundo del periodismo deportivo, y su relación con Khan ha sido vista como un ejemplo de amor y compañerismo. Pero entonces, ¿de dónde surge este rumor de que Demet está embarazada y que Khan podría ser el padre? Pues bien, todo comenzó con una serie de publicaciones en redes sociales y algunos artículos en la prensa rosa turca. En estas publicaciones, se afirmaba que Demet había sido vista en una clínica de fertilidad y que mostraba signos evidentes de embarazo. Además, se mencionaba que había habido un acercamiento reciente entre Demet y Khan, lo que alimentó aún más los rumores. La chispa que encendió el fuego de la especulación fue una fotografía borrosa de Demet saliendo de una clínica de fertilidad en Estambul. La imagen, de baja calidad y poco clara, fue suficiente para que los fans y la prensa comenzaran a atar cabos. La coincidencia de la reciente separación de Demet, su visita a la clínica y los rumores de un posible reencuentro con Khan, crearon la tormenta perfecta para que el rumor se propagara rápidamente. Por supuesto, hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial por parte de Demet ni de Khan. Sus representantes han guardado silencio y ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto. Esto, como se imaginarán, ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Algunos creen que es una simple estrategia publicitaria para generar interés en sus carreras, mientras que otros piensan que podría haber algo de verdad en todo esto. La falta de información oficial ha dejado un vacío que ha sido llenado por rumores, teorías y especulaciones de todo tipo. Los fans han analizado cada publicación en redes sociales de Demet y Khan, buscando pistas que confirmen o desmientan el rumor. La situación ha llegado a tal punto que incluso se han creado perfiles falsos en redes sociales, haciéndose pasar por amigos o familiares de los actores, con el único objetivo de obtener información y alimentar el morbo del público. Analicemos un poco la situación. Es cierto que Demet y Khan tuvieron una relación muy intensa y que su química era innegable. También es cierto que ambos son personas muy atractivas y que tienen una gran cantidad de fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que ambos están casados con otras personas y que tienen sus propias vidas y compromisos. La nostalgia de los fans por la pareja que formaron en Erkencikus es comprensible, pero es importante recordar que la realidad es diferente a la ficción. Demet y Khan son personas adultas con sus propias decisiones y responsabilidades, y es poco probable que vuelvan a estar juntos, al menos no de la forma en que sus fans lo imaginan. Además, la prensa rosa turca es conocida por ser bastante sensacionalista y por exagerar las cosas. No sería la primera vez que inventan un rumor para vender revistas o generar clics en sus páginas web. Por lo tanto, hay que tomar toda esta información con pinzas y no creer todo lo que leemos. La prensa del corazón en Turquía tiene fama de ser implacable y de no respetar la privacidad de las celebridades. Los periodistas están dispuestos a todo para conseguir una exclusiva, incluso a inventar historias o a manipular la información. Por lo tanto, es fundamental ser cauteloso y no dejarse llevar por los titulares llamativos y las noticias sensacionalistas. Sin embargo, hay algunos detalles que no podemos ignorar. El hecho de que Demet haya sido vista en una clínica de fertilidad es algo que no se puede descartar fácilmente. Si bien es cierto que podría estar buscando tratamiento para otra cosa, también es posible que esté intentando quedar embarazada. Y si a esto le sumamos los rumores de un acercamiento reciente con Khan, la teoría de que él podría ser el padre cobra aún más fuerza. La visita de Demet a la clínica de fertilidad es, sin duda, el elemento más controvertido de toda esta historia. Aunque la actriz podría tener motivos legítimos para visitar una clínica de este tipo, la coincidencia con los rumores de embarazo y el supuesto reencuentro con Khan han alimentado la especulación y han dado alas a la teoría de que el bebé podría ser fruto de una noche de pasión entre los dos actores. Pero, ¿qué pensaría Diletta Leotta, la esposa de Khan, de todo esto? Sin duda, sería una situación muy difícil para ella, ya que ninguna mujer quiere ver a su marido relacionado con su ex, y menos aún si hay un bebé de por medio. Además, esto podría afectar negativamente la imagen pública de Khan y poner en peligro su matrimonio. Diletta Leotta se encuentra en una posición delicada. La periodista italiana ha construido una imagen de mujer fuerte e independiente, pero la sombra del pasado de Khan y el rumor del embarazo de Demet podrían poner en jaque su matrimonio y su estabilidad emocional. La reacción de Diletta ante toda esta situación es una incógnita, pero es probable que la periodista se sienta dolida y traicionada por la posibilidad de que su marido haya tenido un encuentro secreto con su exnovia.
En resumen, la situación es muy compleja y llena de incógnitas. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Demet o de Khan, solo podemos especular y esperar a ver qué sucede. Lo que sí es cierto es que este rumor ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y que tiene a todos los fans de Demet y Khan al borde del asiento. La telenovela de la vida real de Demet Özdemir y Can Yaman continúa escribiéndose, y los próximos capítulos prometen ser aún más emocionantes y llenos de giros inesperados. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet está embarazada? Y si es así, ¿creen que Can es el padre? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que es una simple estrategia publicitaria, una fantasía de los fans o una realidad que tarde o temprano saldrá a la luz? Queremos saber su opinión. Bueno, mi gente hermosa, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismecito y especulaciones. Recuerden que toda la información que les he dado es basada en rumores y en lo que se ha publicado en la prensa rosa, así que hay que tomarlo con cautela. No crean todo lo que leen y recuerden que la verdad, a veces, es más complicada de lo que parece. En resumen, hemos hablado sobre el rumor del embarazo de Demet Özdemir y la posible paternidad de Can Yaman. Hemos analizado la información disponible, los indicios y los antecedentes de su relación. Hemos visto que la situación es compleja y que hay muchas incógnitas por resolver. Y finalmente hemos reflexionado sobre las posibles consecuencias de todo esto en la vida personal y profesional de Demet, Can y sus respectivas parejas. Hemos recorrido un camino lleno de rumores, especulaciones y análisis, pero al final, solo el tiempo dirá cuál es la verdad detrás de esta historia. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Recuerden que aquí en el canal siempre les traemos lo mejor del mundo del espectáculo, con información fresca, análisis detallados y mucho chismecito jugoso. Nuestra misión es mantenerlos informados y entretenidos, con un toque de humor y mucha picardía. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional. Gracias por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios y por suscribirse al canal. Sin ustedes, esto no sería posible. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir adelante y a ofrecerles contenido de calidad. Y ahora sí, antes de irme, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, déjenme un like. Sí, ese botoncito que ven ahí abajo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este escándalo. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Recuerden que al suscribirse no se perderán ninguno de nuestros vídeos y estarán al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Así que no lo piensen más y suscríbanse ahora mismo. Uníos a la comunidad de chismosos más grande y divertida de YouTube. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un espectáculo, así que disfrútenla al máximo.